Podcast. Lo mejor está por escuchar. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Collage Pop. Un collage sonoro de los inicios del arte y la cultura pop. Eso que acabáis de escuchar no forma parte de ninguna película de guerra, ni de una demostración aérea del ejército, ni siquiera de la noticia de un accidente en un lejano país. Lo que acaba de sonar es una recreación del cuadro Wham de Roy Lichtenstein, en el que vemos dos aviones con estética de cómic que se estrellan produciendo una nube en la que podemos leer una onomatopeya, Wham. Sí, como en esas series de los años 60 con cortinillas donde podíamos leer las onomatopeyas más extravagantes y ver a Batman bailando el Batusi. Soy Elia Fernández y esto es Collage Pop, el podcast en el que hacemos un collage sonoro de cómo era el mundo en el que surgió el arte y la cultura pop, y de cómo han llegado hasta hoy. Porque entre una sopa de tomate colgada en un museo y un meme con personajes de cómic, no hay tanta distancia, ¿o sí? Episodio 5. Roy Lichtenstein. Arte y cómics pop, con Guillermo Solana y Carlos Areces. Roy Lichtenstein fue capaz de retratar algo como un choque de aviones utilizando la técnica que hasta ese momento solo estaba relegada a quienes contaban historias de superhéroes, de adolescentes enamorados o de aventuras infantiles. Este artista creó su propio choque dentro del mundo del arte, utilizando un lenguaje que la élite artística asociaba a lo vulgar y al entretenimiento. Es por eso que lo más rompedor que hizo Lichtenstein fue trascender las reglas rígidas del arte elitista, escapando de un movimiento del que había formado parte, el expresionismo abstracto. Sus compañeros de generación creaban arte con un discurso elevado e incluso snob, y Roy, como otras figuras del pop art, tomaba las nuevas formas de expresión y entretenimiento cultural como marco para imaginar nuevas obras artísticas. Unas obras que construían discursos críticos con la sociedad y el arte de su tiempo, los inicios de la sociedad del consumo desbocado, del conservadurismo y el conformismo político, porque él podía poner la reivindicación social, por ejemplo, en boca del Pato Donald. Y es que dicen fue el Pato Donald quien inspiró a este artista para empezar a utilizar el cómic como base de sus obras. Cuentan que fue su hijo pequeño quien le mostró una viñeta del cómic Donald Duck Lost and Found en la que también aparecía otro icono como Mickey Mouse. Ese encuentro fortuito fue el germen de su cuadro Look Mickey de 1961. Roy Lichtenstein supo crear una técnica absolutamente reconocible. Trazos gruesos, colores primarios y llamativos y el puntillismo, sus puntos Venn-Day, que se convertirían en referencia de la estética pop. Además construyó un lenguaje paródico e irónico que removió las bases del arte y la cultura del momento que le tocó vivir. Para hablar sobre todo esto y descubrir más sobre un artista tan innovador, contamos con Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, volver a contar contigo. Y en este caso, ¿quién era este artista? Bueno, Roy Lichtenstein es un americano, hijo de inmigrantes de origen alemán, judío, que tiene una vocación artística muy temprana, desde adolescente, que es animada por sus padres, y después de hacer el servicio militar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pues emprende una carrera artística y le cuesta muchísimo al principio. No es un artista, no es un niño prodigio, en el sentido de no es un artista
que tenga un éxito inmediato, en absoluto. Tarda mucho tiempo en encontrar su camino. Prueba con distintos estilos. Primero un estilo como falso naif, con temas históricos y folclóricos americanos, el oeste y cosas así. Tardíamente descubre la pintura abstracta expresionista de Pollock y al final de los años 50 se pone a hacer abstracción, pero tampoco le funciona. Y súbitamente, en 1961, descubre lo que va a ser la clave de su carrera. Descubre los cómics como material de su pintura. Y a partir de ahí se va a convertir muy rápidamente en una de las grandes figuras del estilo del pop art naciente, junto con, al lado de Rauschenberg y Jones y de Andy Warhol, por supuesto. Sí, es verdad que si pensamos en arte pop nos viene a la cabeza su obra de forma bastante clara. Sí, absolutamente. Y quizá se podría decir que Warhol y Lichtenstein son las dos figuras a las que identificamos más inmediatamente con el pop. Pero son figuras profundamente distintas y complementarias en cierto sentido. Warhol es más radical, para romper con todo, para tirar, digamos, todo por la borda, pero es menos pintor en un sentido, menos implicado con la historia del arte en un sentido que Lichtenstein. Lichtenstein es un pintor de vocación, muy artesano con sus técnicas, muy cuidadoso con sus técnicas y muy conocedor de la historia del arte, muy apasionado de la historia del arte, muy implicado con los grandes también de la historia del arte del siglo XX. Su gran pasión juvenil es Picasso y seguirá toda su vida haciendo como versiones de los clásicos de la pintura. En ese sentido, es un artista quizá menos radical que Warhol, más clasicista, es la versión clasicista del pop, y más formalista. Porque él de alguna manera encuentra en el arte pop su estilo, pero como decías, tras una evolución que tiene un sentido, ¿no?, para él a nivel conceptual. Claro, precisamente porque tardó tanto en llegar a eso, la noción del estilo, del tener un estilo personal, era muy importante para él. Y lo paradójico es que su estilo lo consigue, ese estilo personal lo consigue despersonalizándose, haciendo unas obras que son aparentemente muy impersonales, muy frías, muy objetivas, pero que son inconfundiblemente suyas, ¿no? Reconocemos inmediatamente cualquier pieza de Lichtenstein, ¿no? ¿Y cómo era esa técnica que precisamente lo hacía tan característico? Bueno, pues él descubre que simplemente, en principio, trasladando el cómic a un lienzo, puede ya efectuar una revolución importante. Pero no se conforma con esa operación, digamos, de cambio de contexto. Le interesa el detalle de la técnica, del oficio. Entonces, por ejemplo, inventa una cosa, que es una especie de truco del oficio. Los cómics estaban impresos utilizando unos puntitos impresos que se llaman los Band-Aid dots, que era un truco gráfico barato, digamos, para simplificar la impresión de los cómics, y él lo imita eso en la pintura. Crea una plantilla metálica con la que reproduce esas texturas de puntitos. Utiliza colores planos, experimenta combinando los nuevos colores acrílicos con el óleo para conseguir colores muy planos, como los de los cómics. Y, bueno, en general es muy, muy cuidadoso, muy artesano. Era un hombre, además, de costumbres muy ordenadas, que trabajaba siempre en el estudio, pues de 10 a 12 y de 2 a 5. Su segunda mujer cuenta que era impecablemente riguroso en sus hábitos. No era nada bohemio, era un artista ordenado, ¿no? Y eso se corresponde también con el rigor de su pintura, ¿no? Y esos contornos negros, ¿no?, que también delimitan todo como en los cómics. Claro, emulando los cómics. Aunque él no
se limita, digamos, a copiar los cómics, los reelabora. Cuando se compara, porque en muchos casos, en el caso de muchas pinturas, conocemos la fuente, el cómic en el que se inspira, él redibuja todo lo que quiere. Se le acusó en vida muchas veces e incluso tuvo que afrontar algún proceso judicial de plagio. Claro. Los dibujantes de cómics, un profesor de Historia del Arte que había hecho un esquema sobre Cézanne, que Lichtenstein reprodujo en una de sus pinturas, le acusaron de plagio. Pero esto es un malentendido, porque él no es un plagiario. Él se inspira en los cómics como un aspecto de la realidad norteamericana, de la cultura contemporánea. No le interesa robarle a un dibujante de cómics concreto o a otro una idea, entre otras cosas porque él estaba muy por encima en talento artístico de aquello que supuestamente imitaba, ¿no? Entonces él reelabora, redibuja, a veces en una pintura funde distintas inspiraciones. ¿Y hay cierta crítica social en ese rehacer? ¿O qué es lo que él quería contar de la sociedad en la que vivía a través de esa reelaboración de los cómics? Pues mira, los pop son muy ambiguos. Unas veces parece que son críticos, otras veces parece que están celebrando la cultura americana. Y probablemente hay algo de ambas cosas, que a la vez son críticos de determinados aspectos de la violencia, del racismo o del sexismo en la sociedad americana, o de la guerra de Vietnam, que estaba tan presente, empezaba a estar tan presente, y otras veces celebran la cultura popular americana. Entonces, pero hay un margen en que somos nosotros quienes tenemos que decidir cómo interpretamos las pinturas. Lo que hay en Lichtenstein constantemente es un interés por los estereotipos. Él realmente no representa este tema o aquel concreto, representa los códigos visuales repetidos que constantemente se aplican en la cultura popular americana. Por ejemplo, los estereotipos de género. La mujer sexy, mujer florero un poco, ¿no? Cuando empieza a trabajar con los cómics, él trabaja con los cómics entre 1961 y 1966. Hay que tener en cuenta que después del 66 abandonará bastante el cómic. Pero en esos años en que se dedica a los cómics, tiene como dos grandes series. Una es Romance, inspirada en los cómics femeninos de tema amoroso, más o menos melodramáticos. ¿El culebrón del cómic? El culebrón del cómic, exactamente. Y la otra línea es War, es la guerra. Son los cómics masculinos de aventuras de guerra, sobre todo centradas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ya esa misma elección de esas dos líneas pues nos llama la atención sobre estereotipos de género muy, muy fuertes, sobre los que él los caracteriza y los trata con ironía, con sarcasmo a veces, con cierta ternura y con cierta distancia, porque son estereotipos muy naif, son estereotipos muy ingenuos, ¿no? Entonces, pero hay esos dos mundos. Los dos son mundos muy apasionados. El romance son las pasiones femeninas y el war son las pasiones masculinas. Y ambos, sin embargo, tratados con esa técnica tan aparentemente desapasionada, tan fría, ¿no? Tan cool. Sí, porque además efectivamente tiene aspecto como de dibujo animado, de infantil, quizá claro. Más con respecto al mensaje que se quería dar. Una de sus obras más famosas, Mujer en el baño, que yo recuerdo que tuve una falda con parte de la obra, que fíjate tú, sí, vendida por una cadena de ropa generalista, o sea, que si llega él a saber hasta qué punto iba a llegar eso ahí. Es una imagen muy popular, muy con mucho gancho. Es una de las imágenes más populares de la colección moderna del Thyssen.
y se reproduce infinidad de veces y hay infinidad de merchandising. Si la googleas, te aparece una cantidad de merchandising loco y ha sido muy imitada también por otros artistas. Lo que me parece más curioso de Woman in Bath, la mujer en el baño, o Girl in Bath, como se llama también a veces, chica en el baño, es que no encaja demasiado con esas dos series de Lichtenstein de que he hablado, porque encajaría más en romance, pero no es melodramática. Y la mayoría de las imágenes de chicas en sí, cómics son así femeninos como sufrientes, ¿no? son sufrientes. Así ahí, como sí, mirando para muchas abajo. están llorando, muchas están sufriendo, diciéndole a su novio esto, lo otro. Y esta es una chica que está ahí feliz, disfrutando del baño, disfrutando de sí misma. Entonces no encaja, desde luego no encaja en la guerra y tampoco encaja del todo en la otra serie. Podría ser un enfoque más publicitario, quizá, porque a mí me recuerda, si lo piensas, a anuncios de geles de baño. Absolutamente. ¿No? Tienes toda la razón. El origen de la imagen en la que se inspira es muy curioso, porque hay un tipo que ha estado como tratando de construir a Lichtenstein, mostrando que era un plagiario siempre y revelando cuál era la fuente de cada pintura. Y para esta pintura concretamente encuentra una imagen, pero no la escribe a ningún autor de ningún cómic. O sea que el origen es como un poco incierto y tiene más de imagen publicitaria, como tú dices, que de imagen narrativa de un culebrón de esos de cómic. A mí me recuerda muchísimo los anuncios de jabones de baño, los anuncios de geles, de esponjas, y he estado viendo en la prensa desde los años 30 o incluso antes muchas imágenes con las que se podía relacionar. Lichtenstein estaba interesado por la publicidad. En algún momento, sobre todo cuando le echó un ojo a lo que hacía Warhol en su estudio, visitó el estudio de Warhol, hizo imágenes inspiradas en la publicidad, pero no es una de sus tendencias principales. La imagen de la chica en el baño se relaciona mucho también con el cine. Hay un estereotipo, una escena estereotipada en el cine de Hollywood, desde los años 30 hasta los 60, que es la chica en el baño de espuma, que es una escena picante, es una escena con un lado erótico, pero convenientemente, en fin, limitado. Y en muchos fotogramas de películas, pues desde Claude Colbert a Pretty Woman, yo creo Greer que se baña, Garson, ¿no? a Brigitte Bardot tiene Pretty Woman. Hay escenas que se podrían relacionar con la pintura de Lichtenstein. O sea que no descarto, claro, cuando Lichtenstein, igual que le pasa a Warhol, igual que le pasa a Les Katz, que es otro contemporáneo, se inspiran aparentemente en un cómic, en una imagen. No se inspiran solo en eso, están hablando también de un mundo más amplio, están asociando eso con otras muchas imágenes que han visto en la cultura popular, que pueden venir de la publicidad, del cine, de todo este mundo de la cultura popular de los media, ¿no? Además hay algo muy interesante en esa intimidad de las mujeres, yo creo, a lo largo de los años, que en otro episodio del podcast lo hemos tratado, que es ese momento en el que las mujeres están solas sin que nadie les analice y es como símbolo de la ausencia de presión social, que yo creo que ahí también hay un mensaje potente, o al menos yo, como decías antes, he querido interpretarlo así. Claro, sí, lo que llama la atención, de nuevo, como dices bien, y en relación con eso que decíamos antes, de que no encaja del todo en la serie Romance, es que ella no está pensando en ningún novio, no está hablando, como suelen aparecer sus chicas no está preocupada por sus asuntos amorosos, está feliz consigo misma, disfrutando de sí misma, en una situación ahí como suspendida en el aire, en el agua, y en eso hay algo de afirmación femenina, del cuerpo femenino. Y por otra parte, su erotismo es un erotismo muy
muy poco exhibicionista, muy poco... Es como muy naif y muy sano, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es como un momento alciónico de serenidad en los temas más bien agitados y apasionados que él suele cultivar. Se recuerda a veces que, por otra parte, Lichtenstein es un artista que siempre está pensando, está acordándose de los grandes de la historia del arte, y se recuerda muchas veces que se entronca con una tradición de representaciones del desnudo en el baño que vienen de Venus en el baño, Diana en el baño, o las heroínas bíblicas, por ejemplo, Susana en el baño, Betsabé en el baño, que eran para los grandes del pasado una ocasión para representar el desnudo femenino, un pretexto narrativo. Lo curioso es que aquí no se nos da nada de desnudo. Entonces es un erotismo muy, muy discreto, muy contenido y muy puro en un sentido, ¿no? Yo creo que al barón Thyssen, que adquirió esta pintura en 1978, se la compró curiosamente a un marchante suizo, Thomas Amann. O sea, no la compró en América. Le fascinó ese erotismo sutil, light, sutil, porque él buscaba en el pop, todas las pinturas pop que el barón coleccionó eran pinturas con una carga erótica. Pero mientras que en Wesselmann eso es muy explícito, es un erotismo fetichista, y en Rosenquist también, que ya hemos hablado de él en esta serie, ¿no? En Rosenquist también el erotismo está más a flor de piel. El erotismo de la chica en el baño es, pues eso, más sutil, como dices. Me parece muy interesante lo que planteábamos al principio, que decías como que ellos, los artistas pop, de alguna manera retrataron la cultura popular y eso sabemos que por lo que hemos visto también en estas conversaciones, que en su día estuvo cuestionado por considerarse algo frívolo y algo que no tenía el suficiente peso artístico, claro, quizá, ¿no? En ese sentido, creo que es muy interesante el hecho de que el alcance que ha tenido la obra de Lichtenstein, ya me atrevo a decirlo porque el nombre me cuesta, la publicidad de masas, que todo el mundo la critica porque es un símbolo, ¿no?, de la alienación de las personas y de tal, al final tiene muchísimo mérito quien consigue dar con la clave de llegar a tantos millones de personas y tener éxito. Me parece que con el tema de Warhol y el tema de Lichtenstein, que también son artistas que han trascendido incluso a gente que no sabe nada de arte, pero puede reconocer una obra suya, como que hay que tener cierto respeto a la hora de decir, vale, otros artistas serán considerados a nivel erudito mucho más sofisticados, pero ojo, la capacidad de llevar el arte a todo el mundo que han tenido ellos, ¿no? Claro, sí. Mira, por una parte, como tú dices, la cultura popular comercial americana era tabú para ciertos medios culturales artísticos en los propios Estados Unidos, porque estaban todavía presos de una idea de la alta cultura europea, tradicional, ¿no? Que es solo para unos pocos. Solo para unos pocos, elitista, y todo esto, la publicidad, el cine de Hollywood, las estrellas de las revistas, música popular, la música a la pop, los cómics, todo esto era basura para ellos. Hay una vindicación nacional en el movimiento pop, en el sentido de lo nuestro tiene un valor y hay que prestarle atención. Y hay también un movimiento de decir, bueno, puesto que habéis hecho de esto un tabú, y como el arte avanza transgrediendo tabúes, rompiendo tabúes, vamos a poner sobre el lienzo aquello que nos habéis prohibido más poner. Entonces Warhol pone una Coca-Cola o un billete de $1 sobre el lienzo porque eso es la abominación más terrible que se puede cometer
en el contexto de 1950 y tantos, 1960, cuando todo tiene que ser abstracto, todo tiene que ser muy intelectual, todo tiene que ser muy existencial y tal, ¿no? Y con Lichtenstein pasa un poco lo mismo. Cuando pone el primer cómic, Luke Mickey, que está sacado del mundo de las imágenes de Disney, los personajes, el Pato Donald y Mickey Mouse, la crítica se horroriza absolutamente, los galeristas se echan las manos a la cabeza, es la ruptura de un tabú tremendo. Pero además de romper ese tabú, luego ellos descubren que pueden aprender muchísimo de lo que hacen los artistas publicitarios, por ejemplo. Lichtenstein no tenía un enfoque solo paródico, no trataba con desdén, como mirando desde arriba, el material que utilizaba. Él pensaba que se podía aprender muchísimo, que él podía aprender muchísimo de los artistas que dibujaban cómics, como de los artistas que dibujaban una publicidad. Él, por ejemplo, decía que había aprendido sobre a simplificar la gama de color, observando los colores que utilizaban los publicitarios, la gente que diseñaba los envases. O sea, que hay una genuina sabiduría visual en todo eso, que ellos absorbieron y que les sirvió, como tú dices, para llegar a un público muchísimo más amplio. O sea, que un arte que utilizaba el material de la cultura popular se convirtió él mismo en popular. Pop art al principio designaba el arte de los cómics, el cine, no sé qué, pero terminó convirtiéndose en el arte elevado que había incorporado todo eso. Todo ese material. ¿Sabes en qué me hace pensar hay una analogía con lo que hacen los Javis a día de hoy, que tiene un punto de cojo la cultura popular, lo castizo, el superbarrio, la gente como normal, la elevo a otro lugar y lo hago desde un tremendo respeto, pero con mucho criterio audiovisual. Y eso lo devuelvo reescrito a la gente y la gente se fascina con esto. ¿Tiene un punto así? Es absolutamente. Es un recurso que el arte elevado está utilizando toda la vida. Porque el arte elevado, cuando vive solo de sí mismo, las bellas artes, cuando se alimentan solo de sí mismas, pues terminan en un academicismo repetitivo y absurdo. Y el arte elevado tiene que siempre renovarse chupando la sangre a las manifestaciones populares. A lo que funciona. Y entonces, mirando a lo popular, eso ha pasado en la música, ha pasado en la literatura, ha pasado en la pintura. Periódicamente, alguien que es un artista formado en una escuela de arte, en una academia, se fija en la expresión popular. Fíjate lo que ha sido, por ejemplo, la música afroamericana en América, en los Estados Unidos, ¿no? La inspiración de los esclavos o de los antiguos esclavos, de los cantos africanos, y qué capacidad de renovación ha tenido eso, que ha llegado hasta la música culta más sofisticada, ¿no? Entonces, el arte y la literatura y la música necesitan periódicamente recibir alimento, recibir la sangre del arte popular para renovarse. Pues Guillermo Solana, como siempre, cuánto aprendemos en estas conversaciones y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a todo lo que acabamos de conocer sobre Roy Lichtenstein, ya podemos pegar otra pieza en nuestro propio collage sonoro, la del cómic como lenguaje para hacer un retrato crítico de la sociedad. Además, el cómic sirvió como una nueva forma, no solo de entretenimiento, también de democratización de la cultura. La cultura para todos que encuentran nuevos medios para llegar a públicos que hasta ahora no se han sentido apelados, jóvenes, adolescentes, niños, y que a día de hoy no solo son refugio de nostálgicos, sino también un vehículo para contar historias con mayor profundidad en forma de novelas gráficas. Para conocer más sobre la cultura del cómic y sus inicios, contamos con un verdadero experto, Carlos Areces. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, experto. Vamos a verlo. Usuario, nivel usuario. Nivel usuario de cómic. En esa faceta, ¿qué nos puedes decir del nacimiento del cómic en Estados Unidos y en España, o de lo que tú sepas de ese origen? Pues a ver,
Me puedo equivocar largamente y seguro que se me olvidan autores y un montón de cosas, pero yo creo que principalmente en Estados Unidos, yo creo que uno de los primeros autores es, lo voy a pronunciar fatal, pero es Oud Cold, que es el dibujante de Yellow Kid, y creo que en Estados Unidos el cómic debe mucho en sus orígenes, sobre todo a los suplementos de periódicos. De hecho, Yellow Kid es considerado el primer personaje de cómic, que es como de finales del siglo XIX, es como de 1890 y algo. Y bueno, entonces eran una especie de viñetas enormes donde había un montón de cosas con bocadillos y tal, pero todo pasaba con un mismo dibujo. Y luego de ahí pasamos a la viñeta secuenciada. Y en España, sin embargo, no tengo tanta idea. O sea, sí que recuerdo muchas revistas satíricas de finales del siglo XIX, pero bueno, yo creo que eso no se considera cómic porque todavía no es secuenciado. O sea, ahí había unas revistas maravillosas de sátira política que se llamaban La Mosca Roja, El Loro, yo qué sé, había un montón. Y básicamente lo que tenían era un pliegue central con unas caricaturas políticas brillantes a todo color, vamos, te diré que casi en unos colores que hoy en día no los puedes ver. Eran cosas espectaculares. Yo tengo algunas y son francamente bonitas. Aquí en España, que yo recuerde, no hay suplemento de periódicos, o que yo sepa, no hay suplemento de periódicos asociado al nacimiento del cómic y del cómic infantil. Creo que aquí empezó más de la mano de quizá la revista Monos. La revista Monos es una revista de 1904 que se editaba en España, en Madrid, donde ya empieza a haber, para algunos autores, es el origen del cómic. Lo que pasa es que seguía siendo una revista satírica. Es el origen del cómic porque la parte ilustrada era más importante que la parte escrita y porque sí que empieza a haber unas historietas secuenciadas. Hay gente que piensa que aquí en España en realidad el origen del cómic está en una revista que se llamaba Granizada, que era de 1880. Y hay gente que el origen del cómic lo pone, sin embargo, en 1915 con una revista que se llamaba Dominguín. Francamente, la que más se parece al cómic de hoy en día es la revista Dominguín. Y además es la primera de las tres que va destinada a un público infantil. Y bueno, ahí había sobre todo un dibujante que se llamaba Llaverías, que a mí me enloquece, que hacía unas fábulas hechas con animales humanizados y tal, que eran muy bonitos. Pero sin embargo, el grueso del cómic aquí en España, digamos hasta la guerra más o menos, generalmente era un cómic un poco tostón. Era un cómic que tenía mucho texto, muy didáctico, muy educativo y a veces salvaje, porque la verdad es que antes de la guerra había o sea, no había tanta preocupación por lo que podían ver los niños en cuanto al contenido violento, ¿sabes? De las historias. Entonces, igual que los cuentos para niños, no había control parental, igual que los cuentos para niños eran muy violentos y muy salvajes. Bueno, sí, los propios clásicos ya son para hacer los una clásicos, revisión claro, impresa. pero los clásicos en su forma más pura son muy salvajes, pero claro, son clásicos que vienen del siglo XVII, del siglo XVIII, XIX, por ahí. Pero claro, luego las adaptaciones que ha hecho Disney y las adaptaciones que se han hecho posteriormente, infinidad de veces, están muchísimo más edulcoradas. No tiene nada que ver con el cuento original en el que a la niña los tres ositos se la comían. O que tenían que caminar sobre brasas ardiendo hasta que morían. Sobre brasas, o el ogro de Pulgarcito se comía a sus propias hijas, pensando que eran... Hay que espabilar en la vida. Hay que espabilar un poco. Yo te diré que bueno, yo creo que no había... O sea, que tanto mimo, ¿sabes? Es un poco contraproducente, ¿sabes? Bueno, luego salimos a la vida y claro... Claro, nosotros todos, la gente de nuestra generación y de generaciones anteriores, porque es un clásico imperecedero, crecimos con el trauma de la madre de Bambi, ¿sabes? Yo creo
que está bien que a los niños también se les dé traumas cuando son pequeños. Bueno, que se ¿sabes? les cuente que los padres se Porque, pueden morir, claro, que bueno, es algo que sucede. Que es algo que puede suceder, que luego la vida sigue y desde luego es un trauma y es doloroso y es tal, pero vamos, yo creo que es más sano eso que protegerles con una burbuja, porque llega un momento en que esa burbuja no existe, ¿sabes? Bueno, pues entonces con los cómics pasa un poco lo mismo. De hecho, yo tengo algunas adaptaciones de un dibujante fantástico que, si no me acuerdo, creo que era... bueno, se llama... su seudónimo era Asha. Y creo que era belga o holandés, no recuerdo. El caso es que estuvo viviendo muchísimo tiempo en España y trabajando muchísimo tiempo para Sopena, para Ramón Sopena. Y creo que para Calleja no lo sé. Bueno, tiene unas adaptaciones de cómics, de cuentos, de ilustración, ilustrados a todo color, bueno, son preciosos, son increíbles. Y las adaptaciones son extremadamente salvajes. O sea, en el cuento de Caperucita ves cómo a Caperucita se la come el lobo. En el cuento de Pulgarcito ves cómo efectivamente el ogro se come a sus propias hijas. Es todo muy salvaje, todo con mucho color y era para niños, ¿sabes? No tengo constancia de que ningún niño de la época quedara traumatizado, ¿sabes? Por esas imágenes y por esa iconografía. Pero bueno, todo esto, me estoy saliendo absolutamente del tema, como es una cosa que hago yo habitualmente, para decirte que, por ejemplo, recuerdo, los cómics previos a la guerra se caracterizaban por ser unos pliegos en los que, aunque había historieta y había una historieta de dibujo secuenciada, por norma general no solía haber bocadillos, los personajes no solían hablar en bocadillos, siempre hay excepciones, por supuesto, pero por norma general había mucho texto, mucha fábula histórica, dependiendo de la inclinación ideológica, pues podía haber textos más sobre santos o sobre la vida de determinadas figuras religiosas y tal. Y creo que no es hasta principios de los años 40, o incluso finales del 39, donde ya hay una revolución en la que creo que tiene mucho que ver la editorial Bruguera. La editorial Bruguera en realidad nace a principios del siglo XX llamándose El Gato Negro, pero como tenía un sesgo republicano, que claro, después de la guerra no era del todo deseable, pasaron a llamarse la editorial Bruguera. Pero en realidad era una editorial que había nacido como 30 años antes. Y creo que gracias a ella y a los autores que empezaron a dibujar en la revista Pulgarcito, en una nueva edición de la revista Pulgarcito, el cómic se rejuveneció bastante y ahí sí que es donde empezamos a ver bocadillos mucho más a menudo, ya las historietas no son tan didácticas. De hecho, por norma general, se basan en el golpetazo final, en la persecución, en la gamberrada y donde empiezan a ser más divertidas. ¿Existen elementos formales que determinen lo que es un cómic pues, con respecto a una historia ilustrada o no? ¿Hay algo que lo defina o eso va un poco...? Bueno, ya te digo que no hay un consenso absoluto. Yo creo que de la manera que podemos definir el cómic es una historieta, principalmente de dibujos, secuenciada, ¿vale? O sea, porque anteriormente, ya te digo, había revistas satíricas con caricaturas y tal, pero que te narre una historia de manera secuenciada a base de dibujos, yo creo que eso es lo que podemos llamar cómic. Sin embargo, ya te digo que no hay consenso oficial porque, mientras que para algunos el primer cómic es la revista Granizada, que no es una revista infantil, pero sí que es verdad que contiene algunas historietas, generalmente mudas o con alguna breve descripción a pie de dibujo. Sí que te narra una historia secuenciada, luego hay quien piensa que es Monos y luego hay quien piensa que es Dominguín. Y entre unas y otras, pues ya te digo, la primera es de 1880, la última es de 1915, o sea que hay 35 años donde seguro que todavía hay más matices de los que yo te he contado y que todavía hay más opciones que yo ahora mismo no te sabría decir, pero que según los estudios del cómic no está del todo claro. Hablas como de dos vertientes. Uno, que es la vinculada más a historias dirigidas a niños,
por el atractivo de la ilustración, entiendo, y luego siempre hay un punto como de crítica social, ¿no? Que se utilizó, no sé si era la forma de llegar a más gente o Claro, cuál pero era eso sí que es mucho más habitual y eso nace mucho antes. O sea, hay dibujos... Hay un caricaturista brillante que se llama James Gilray, británico, que espero no equivocarme, pero creo que es en el siglo XVIII y hace unas caricaturas brillantes. Y seguro que antes que él, o sea, quiero decir, no lo sé. Goya también hacía, ¿sabes?, algo que podemos relacionar con la crítica política, la crítica satírica. La revista y satírica, también la vía pornográfica o psicalíptica, como se decía, no más que pornográfica, donde había mucho desnudo femenino y tal. Todas estas revistas sí que tenían una base de dibujo muy fuerte. Pero ya te digo, yo creo que lo que las diferenciaba de lo que luego se ha llamado cómic es la narrativa secuencial, básicamente. ¿Y tú recuerdas cuál fue tu primer contacto con el cómic? El primero no recuerdo. Tengo recuerdos de cuando era pequeño, los cómics que yo tenía por casa. Entonces, había una presencia muy fuerte de los cómics de la editorial Bruguera, principalmente de Mortadelo y Filemón, con Ibáñez, y otros personajes de Ibáñez también en los álbumes de la colección Ole, que era una colección imprescindible que nació en el año 71 y que yo creo que es de las colecciones más famosas que dio la editorial Bruguera. Y también recuerdo tener cómics del Gordo y el Flaco, no recuerdo si eran de la editorial Novaro, porque básicamente esto lo recuerdo porque se conservan dibujos míos de cuando tenía 3 años y principalmente eran copias de las cosas que yo leía. Y recuerdo dibujos del Gordo y el Flaco que yo hacía cuando era pequeño y tal, y claramente estaban copiados de los tebeos que yo leía. Entonces, sí que recuerdo, y esto lo he dicho muchas veces, un cómic que me impactó muchísimo y que yo creo que fue el primer álbum de tapa dura de Mortadelo y Filemón que yo recibí, fue Valor y al Toro, de una aventura de Mortadelo y Filemón, dibujada por Ibáñez, que además tiene un dibujo excepcional. Luego, el resto de... Esto nació cuando empezaron a hacer a imitación de los personajes franco-belgas que recopilaban las historietas que salían semanalmente en las revistas de grapa. Luego con ellas hacían una aventura entera y lo sacaban en un álbum independiente de tapa dura. Esto había dado muy buen resultado en las editoriales franco-belgas, y a Ibáñez le encargaron que hiciera lo mismo, que hiciera una aventura que continuara de semana en semana en las revistas semanales de grapa que tenía Bruguera, porque hasta entonces lo que se hacía era que todas las historietas eran autoconclusivas prácticamente. Entonces tú lo comprabas y, quitando alguna historieta de aventuras y tal, en general todas las historietas cómicas eran autoconclusivas. Entonces Ibáñez lo que hizo fue empezar una historieta que era El sulfato atómico, que continuó, y cuando acabó, daban el número de páginas exacto para una aventura, para un álbum de tapa dura. Y bueno, y la verdad es que funcionó muy bien. Y le pidieron también que hiciera un dibujo más detallado, un dibujo más elaborado, a imitación de los que hacía Franquin con Spirou y con Tomás el Gaff y tal. Y entonces él así lo hizo, pero claro, para poder hacer un dibujo más detallado y que no se le fuera la vida en ello, originalmente había 5 o 6 tiras por página de viñetas. Entonces él decidió hacer 4. Y la gente llamaba para quejarse, porque decía que le estaban quitando historietas y tal. Entonces, aparte de que tardaba muchísimo más, en fin, él volvió a hacer un dibujo más sencillo, que además luego entintaban otros ayudantes y tal. Pero, sin embargo, hay un puñadito pequeño de aventuras, de historias largas de Mortadelo y Filemón, que permanecen entintadas por Ibáñez y que quedan así para nuestro recuerdo. Y son las primeras aventuras largas de Mortadelo y Filemón, que son El sulfato atómico, Contra el Gant del Chicharrón, Safari callejero, Valor y al Toro,
y creo que es a mitad de la siguiente, que es el caso del bacalao, cuando ya la cosa cambia. O sea, Dice, el caso del bacalao nada. empieza entintando la Ibáñez, pero sin embargo la acaba entintando uno de los numerosos entintadores apócrifos que le ponía Bruguera. Para ¿Y qué años acelerar. estamos hablando? Esto estamos hablando de principios de los 70. Te iba a decir que- Bueno, 69, entre el 69 y el 70, 71, por ahí. Porque en este episodio de este podcast hablamos un poco de la cultura pop y de esos referentes que nacieron en los años 50 y 60 y de cómo en muchos casos el arte bebió del cómic para incorporar algunos elementos, como lo que pasó con Liechtenstein y Sí, demás. que es el Entonces, más ¿cómo, evidente, sí. sí, que cómo, Sí. cómo eran esos cómics de esos años 50 y 60 a nivel gráfico, estético, general? Bueno, los que eran bebía muy la- diferentes. Los que había en Estados Unidos, por ejemplo, que es de los que bebía Hmm. yo lo voy a pronunciar fatal, ¿vale? Roy Yo, mira, Lichtenstein. me tiré mucho Vale, rato vale. para conseguir decirlo mal. O sea, Ok, que no te preocupes. pues Liechtenstein. Liechtenstein. Bueno, pues el cómic americano que yo... en los años 40 ya había cómic de superhéroes en Estados Unidos, que es la edad de oro del cómic de superhéroes. Y ahí es donde nace el Capitán América. Superman había nacido en la década anterior, si no me equivoco. Batman. Submariner. Había, bueno, una serie de personajes que principalmente se dedicaban a luchar, en muchos casos, contra los nazis, ¿no? Que eran los malos oficiales de la década de los 40. Eran bastante malos. Eran muy malos los nazis, claro, sí, pero bueno, quiero decir que luego en la década de los Es que 50 había otros pasaron a ser malos, los rusos, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, que al final los malos oficiales van cambiando dependiendo De la década. de la década y dependiendo del sentir popular y tal. Luego en una época fueron los talibanes, luego, ¿sabes? O sea que al final hay una variación. Y el cómic de superhéroes reflejaba mucho ese belicismo y, bueno, y ese sentir popular y social. Sí que recuerdo que en los años... Y luego había también mucha revista, mucho cómic de romance, que es de los que bebía principalmente ¿Sí? Roy Lichtenstein. O sea que la mayoría de sus cuadros siempre tienen alguna mujer Sufriendo pensando, muchísimo. sufriendo con una lágrima, con tal. Y sí, bueno, esos también existían, claro. En los 50, creo, bueno, igual en los años 40. En los años 40 también había una serie de cómics dedicadas al crimen, ¿no? Golpes, asesinatos, atracos, que era una Que cosa esos que que gustaba tenían mucho. onomatopeyas así destacadas o todavía no. Sí, bueno, los más destacados de esos eran los de Batman y... Sí. Ponía ¡pum! Sí, Capou Sí. y tal, sí. Y luego en las adaptaciones de animación y tal, pues también se exhibía mucho todo eso. Pero sobre todo me estoy acordando de unos cómics, que eran unos cómics de horror, que publicaba la editorial EC, que eran maravillosos, y que murieron víctimas de la censura a mediados de los años 50. Puede que alguno de los datos que te dé no sea del todo correcto, ¿vale? Y que me equivoque en una fecha o que me equivoque en algún dato. Pero lo que está claro es que la editorial EC nació y se hizo popular principalmente con una serie de cómics de terror que eran maravillosos, muy gores. Desde luego no es lo que hoy en día le daríamos a un niño, pero ya te digo que bueno, que es que al final los niños de hoy en día también han cambiado, o sea que también están mucho más protegidos de muchas cosas, pero en los años 50 este miramiento en principio no se tenía, hasta que llegó la censura, el Comic Code. El Comic Code exigía que cualquier cómic que se aprobara, además en una época en la que el cómic era infantil, o sea, no había cómic para adultos. Eso yo creo que ya llegó en la década de los 60. A lo mejor me equivoco y seguro que hay alguna excepción, pero vamos, principalmente el cómic para adultos creo que nace en la década de los 60. Y el Comic Code implica que para poder publicar los TVOs tienen que tener el sello de autorización que da permiso para que se distribuyan y salgan a la luz y tal. Y entonces este código, el código Hayes, si no me equivoco, ¿cómo se llamaba? Exigía que tenía unas normas bastante estrictas para que el cómic se publicara y saliera y tal. Y entonces ahí fue la muerte de todos los cómics
de terror, Explícitos. explícitos, de terror, donde ya te digo, principalmente lo que había era violencia y terror, y asesinatos y monstruos y tal. Entonces todos estos, por norma general, murieron. Y en esos años 50-60 en los que ya sí había cómics para adultos, ¿cuál era el papel de esos cómics? ¿Eran cómics de entretenimiento, cómics de culto, No lo sé, yo muchas de las cosas que te voy a decir las voy a decir por propia deducción de observación? y ¿no? observación. Yo creo, es un poco, fíjate, ahora curiosamente se sigue haciendo cómic, pero sin embargo, la mayor parte del cómic no es para niños, ¿sabes? O sea, se ha dado la vuelta completamente. Yo me imagino que a partir de los años 60 hubo una generación de chicos que habían crecido con todos esos cómics tan fascinantes de los años 40 y de los años 50, que de repente eran adultos y que querían seguir leyendo cómic. Y supongo que así es como nace el cómic underground, que es un cómic que cuenta historias, pero que ya no son infantiles y que ya no son solo de fantasía, y bueno, y que reflejan obsesiones sexuales y obsesiones sociales y, bueno, unas preocupaciones bastante más adultas y sobre todo bastante más contraculturales. Y ahí es donde nace gente como Krum o personajes como los Freak Brothers o yo qué sé, o tantos otros que me estoy dejando. Que al final es lo El que Gato genera Fritz. esa corriente esa cantidad de gente adulta como tú que colecciona cómics como objeto Bueno, yo de vine culto, mucho ¿no? después. Yo vine mucho después y si te digo la verdad, yo, por ejemplo, nunca he sido un gran fanático del cómic underground. O sea, dentro de mis... aunque me gusta mucho Krum, por ejemplo, pero son excepciones. Yo no soy un gran coleccionista de cómic underground. ¿Tú qué coleccionas? Yo O sea, colecciono sobre todo cómic infantil de la posguerra. El cómic anterior a la guerra, aparte de que ya te digo, era un cómic mucho más denso, era un cómic mucho más aburrido, que no tenía tantos personajes. El cómic anterior a la guerra lo que hacía era adaptar, muchas veces de manera pirata, sobre todo aquí en España, claro, ¿quién iba a venir a decirte que no hicieras adaptaciones de Charlotte? Pues sin pagar derechos y sin nada de nada. Los personajes que eran más populares en cine, como Charlotte, El Gordo y el Flaco, Harold Lloyd, infinidad de ellos, Fatty Arbuckle, lo que se hacía era adaptaciones de sus aventuras al cómic, ya te digo, de manera absolutamente pirata. Pero no recuerdo grandes personajes de cómic en España, por ejemplo, anteriores a la guerra. Recuerdo Periquito, bueno, yo qué sé, sí, había algunos personajes que podían dar nombre a cabecera, pero creo que no fueron tan trascendentales como todos los que vinieron después, ¿sabes? Y ya te digo, ahí, desde luego, a la cabeza está Bruguera, seguida de cerca por la editorial Wigas, que era la que publicaba el TVO, que sí que es probablemente la publicación más importante. El TVO. El TVO, sí, el TVO, que es principalmente porque es la que dio nombre al resto de TVOs que vinieron después. Sí, cierto. ¿Sabes? El TVO es de 1917 y bueno, sí, no sé, o sea, tuvo los años durante la guerra, todas las editoriales tuvieron más complicaciones para publicar y tal. En algunos casos se paralizaron. Pero, bueno, ahí está todo el legado. Esas son muy difíciles de localizar. O sea, ¿Y de esas tienes tú alguna joya? Yo sí, hombre, probablemente la joya de mi colección es el número 1 del TVO. Sí, el número 1 del TVO de 1917, ese lo tengo yo. Y el número 1 de Pulgarcito. Pulgarcito ha tenido varias etapas, ¿vale? A lo largo de su exitosísima vida. O sea, porque Pulgarcito nace en 1921, pero se publica hasta mediados de la década de los 80, en diferentes formatos, ¿vale? Bueno, igual que el TVO. TVO nace en 1917 y yo creo que se publica incluso hasta los 90, ¿vale? Hasta principios de los 90. Sí, yo lo he visto. ¿Lo has visto? Sí, claro. Y yo soy del 84, o sea Claro. Lo que pasa es que, sin embargo, tanto uno como otro no empezó a tener
me puedo equivocar, pero yo juraría que no empezaron a tener personajes fijos, personajes con los que se encariñó el público hasta después de la guerra. O sea, ya te digo que anteriormente eran sobre todo cosas mucho más densas, había algún chistecito por ahí suelto y tal, pero creo que no había personajes fijos, desde luego no a la altura de la popularidad que tuvieron después. Zipizape, Mortadelo y Filemón, Sir Timoteo, Carpanta, el reporter Tribulete, etcétera, etcétera. ¿Y tú cómo es esa colección? ¿Dónde la tienes? O sea, no sé si... en mi casa. O sea, claro. Si tienes algún tipo de habitación dedicada a eso, si los tienes guardados... Tengo una biblioteca, sí. Para ellos. Tengo la habitación más importante de la casa, es la biblioteca. Ahora sí, ahora me he podido construir una habitación exclusivamente dedicada para ellos, con varios pasillos y ahí es donde atesoro toda mi colección. Tengo que decir que además me hace mucha ilusión tener el número 1 del TVO, que es un incunable y que es muy difícil de conseguir, porque además creo que los 9 o 10 primeros números del TVO venían de regalo con unas páginas de una novela que se regalaba por fascículos. Yo conservo el número 1 del TVO con la primera entrega, ¿sabes? Que venía dentro, así pequeñita y tal, de una novela que podías continuar con los siguientes números. Que ya de por sí eso es un tesoro porque ya no recordamos. Y tengo que decirte, y me gustaría alertar a algún posible coleccionista, muchas veces, claro, del número 1 del TVO se han hecho facsímiles posteriormente. O sea, en los años 50 y en los años 60 se publicaron... No, en los años 60, creo, se publicaron facsímiles de, ¿sabes? Como, en plan, 50 aniversario del TVO, te regalamos el número 1, en plan facsímil y tal. Hay gente que está vendiendo... Ese facsímil estaba muy bien hecho, pero claro, es un facsímil. No vale lo que vale el número 1 auténtico. Hay gente que está vendiendo el facsímil como si fuera auténtico, ¿vale? Entonces, bueno... Que os andéis con ojos. Un poquito de respeto, por favor. Un poquito de respeto, andaros con ojo. Efectivamente. ¿Y cómo consumes eso que tienes coleccionado? Quiero decir, porque me imagino que en concreto este es de 1917, habrá que tener muchísimo cuidado a manipularlo. Bueno, no sé si los revisitas, si los tienes ahí. Esporádicamente me gusta sacar. Claro, concretamente del número 1 del TVO, por ejemplo, como ya. O sea, al final los números más icónicos de algunos puedes revisitarlo, sobre todo el cómic americano. El cómic americano ha digamos, reeditado infinidad de veces sus números más icónicos, ¿sabes? El número 1 de los Cuatro Fantásticos, de Hulk, de los X-Men, de Spider-Man. Entonces, yo no tengo ningún número 1 de esos porque son absolutamente... No están al alcance. O sea, ahora mismo son material de coleccionismo. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Uno de esos. Un ejemplar, pues mira, te puedo decir... vamos a ver. El número 1 de los Cuatro Fantásticos en buen estado, ¿vale? Estados Unidos es un mercado que le da muchísima importancia al estado. Tú puedes comprar un número 1 de los Cuatro Fantásticos en un estado terrible, deplorable, a lo mejor por $6.000, $10.000, ¿vale? Eso estando con la portada rota, páginas arrancadas, trozos y tal. El número 1 en buen estado, creo que la última vez que se vendió por $2 millones, ¿vale? Para que te hagas una idea. Poca broma. Claro, poca broma. Lo que pasa es que el coleccionismo americano al final es coleccionismo universal. Sí. Todo el mundo conoce a los Cuatro Fantásticos. Entonces, afortunadamente, aquí en España no nos pasa eso y yo me puedo dedicar a coleccionar el cómic español sin que alcance... Sin que hayas podido no comprarte tu casa, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y a día de hoy, ¿cómo se vive la cultura del cómic? ¿Cómo es la escena? Porque como todo además es mucho más global y está más acceso. O sea, ¿cómo se mueven los coleccionistas y demás? Yo estoy muy desvinculado de lo que es la publicación de cómic hoy en día. Yo en su día publicaba cómic, pero publicaba en una revista en El Jueves. Y ya en aquel entonces, El Jueves era de las pocas publicaciones que te permitía tener un sueldo digno mensual a base de dibujar cómic, porque el resto de revistas de cómics semanales habían desaparecido.
¿Qué pasa? Que tú antes podías probar un personaje en todas estas revistas y ver qué tal pulso tenía entre el público. Mortadelo y Filemón se convirtieron en las estrellas absolutas de la editorial Bruguera, sin una enorme campaña de marketing, sin que te lo metieran por los ojos y tal. Simplemente el público empezó a disfrutar Por muchísimo. simpatía con ellos. Claro, empezó a disfrutar muchísimo de sus aventuras y tal, y entonces se convirtieron en Mortadelo y Filemón. Hay otros personajes que no gozaron de esa popularidad y fueron muriendo, pero nacían y crecían o morían de manera natural por el pulso que se le tomaba al público semanalmente en las revistas semanales. ¿Qué pasa? Que a mediados de... Bueno, en los años 90 ya no había revistas semanales en las que probar estos personajes. Entonces, tú te puedes arriesgar a que invertir muchísimo tiempo en hacer un álbum, dedicar más tiempo todavía a que le interese a una editorial y luego a lo mejor lo sacas a la venta y es un fracaso absoluto, ¿sabes? Por eso yo creo que el cómic se resintió mucho con la pérdida del público infantil y de las revistas semanales. Ahora mismo, la verdad es que no sé cómo estará. Supongo que el tema de las redes habrá favorecido que nazcan otros nuevos personajes o que autores se den a conocer sin necesidad de sacar un álbum y sabiendo ya que tiene un público base al que le va a interesar. Supongo, pero ya te digo, la verdad estoy un poco perdido, ¿sabes? Si tuvieras que decir cuál es... Ahora, lo que sí que te digo es que las revistas de cómic hoy en día no se sustentan en el cómic infantil para nada, porque ya prácticamente no hay. Esto de adultos... Se sustentan en el cómic de adultos y sobre todo y principalmente en el manga. Bueno, y que hay ahora mismo convenciones de cómics manga y de cómics en general, Sí. de reuniones de gente que hay niños no... No suele haber, efectivamente. Yo creo que el último gran autor que permanecía vivo haciendo cosas para niños, bueno, quizá el último sea Jan, que todavía está vivo, que es el dibujante de Super López, pero por ejemplo ya no dibuja Super López, ahora se dedica a hacer otras cosas y tal. Y evidentemente el anterior era Ibáñez, que murió hace unos años. 2 años y medio, sí. Si tuvieras que decir tu personaje de cómic favorito, ¿con quién más tiempo te has disfrutado? ¿Cuál Hombre, sería? si es por tiempo, sin duda es Mortadelo y Filemón. Es el que... Mortadelo y Filemón son los personajes que me acompañaron desde el principio y que todavía hoy en día sigo coleccionando. O sea, esta misma semana me ha llegado por correo un artículo que compré y que me hacía mucha ilusión porque nunca lo había visto físicamente. Y es un póster que se hizo en el año 91 para la Fundación Antidroga. Entonces Ibáñez hizo un dibujo de Mortadelo y Filemón a través de Ediciones B y tal para esta fundación y con ese dibujo se había hecho un póster que se regalaba en el Salón del Cómic. Claro, yo este póster nunca lo había visto físicamente, ¿sabes? Había visto el dibujo digitalizado, sabía que existía porque había leído hablar de él y tal, pero nunca lo había visto. Y por fin conseguí una persona que lo vendía. Y bueno, pues todavía hoy en día yo estoy consiguiendo piezas inencontrables de Mortadelo y Filemón. Porque en cuanto a publicación ya tengo prácticamente todo. Casi todo. Me falta alguna pieza muy concreta y tal. Pero lo más difícil de conseguir de Ibáñez ahora mismo para mí como coleccionista es todo lo que ha hecho de publicidad, porque a veces eran dípticos que hacía pues para el banco no sé qué o para un polideportivo o para no sé qué. Que claro, se hacen muy pocas ediciones, ¿sabes? Muy pocas impresiones de hojas que se reparten a clientes y tal. Todo eso es dificilísimo, pero todavía hoy en día sigo buscando y encontrando piezas míticas. Entonces, desde luego por tiempo y por dedicación es Mortadelo y Filemón, pero sería injusto no tener un recuerdo para el resto de personajes que me han hecho los recreos tan entretenidos como pudo ser Mafalda, por supuesto, los superhéroes de Marvel, autores actuales, yo qué sé, aquí en España te diré Montéis, Paco Alcázar, yo qué sé, Bastián Vives, no sé, infinidad de autores y de personajes. Spirou, Los Pitufos, Asterix, Tintín me encanta, me enloquece. Yo qué sé, tantos y tantos.
Pues animamos a que... Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes te iba a Calvin decir, y yo Hobbes, creo que maravillosos. tenían una tira en El País. Calvin Calvin y Hobbes se han publicado en infinidad de periódicos. Los niños, ¿cómo se llamaba El País de los niños? El Pequeño El País. Pequeño País. Yo creo que tenían una tira en El Pequeño País. Puede ser que ahí empezara a publicarse. Y ahí los descubrí y me Yo encantaban. recuerdo muchos Pero personajes. también se me hacía corto. Claro, gran tiras, Sí. efectivamente. Hay grandes personajes que nacieron en El Pequeño País. Sí, Por ejemplo, sí, Gumer, sí. de verdad. Ricardo y Nacho. Por ejemplo, Leo Verdura. Hay personajes que Ay, nacieron Leo allí y Verdura. que luego han ido creciendo Qué y bueno. han tenido vidas posteriores y tal. Pero sí. Cutlass juraría que también nació en El Pequeño País. O no, a lo mejor me equivoco y nació en alguna revista... En alguna revista para adultos, no lo sé. Ahora mismo ya me pillas. Pero yo qué sé, tantos y tantos personajes de los que he disfrutado tantísimo. Me lo pasa tan bien. Pues qué gusto, Carlos Areces, compartir contigo esta faceta un poco más desconocida tuya, que habrá mucha gente que lo siga, Sí. pero yo no lo sabía. Y sobre todo para los seguidores del museo que escuchan este podcast. Y un placer de... Tengo que decir que me gustaría que, siguiendo los pasos que han dado, por ejemplo, museos como el Reina Sofía, que ya han organizado alguna exposición de Herriman, que era el dibujante de Crazy Cat. Bueno, no sé si tiene cabida dentro del Thyssen una exposición sobre cómic. No sé si tiene Pues cabida. ahí les lanzamos Pero ahí lo lanzo, me gustaría. petición. Me gustaría porque ver los originales de cómic es una cosa que no... Que es difícil tener acceso. Claro. Y a lo mejor así no nos tenemos que gastar 2 millones de euros para para poder comprar uno de ellos, efectivamente. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y llegamos al final cerrando un collage de lo más colorista. Un episodio en el que hemos podido asistir a una revolución en la que el esnovismo del arte pierde peso y nace un arte para todos, con unos códigos atractivos y disruptivos que rompieron moldes. La era pop nos demostró que la cultura popular, como los cómics, también son arte, que el arte es para todos y que la vida puede ser un collage. Nos escuchamos en el próximo episodio.